la idea del encuentro de hoy, y no va a ser el único, vamos a hacer a sostenerlo, por lo menos por este mes, vamos a vernos todas las semanas, los que quieran participar, vamos a ir viendo cuáles son las necesidades y qué es lo que podemos ir trabajando juntos para estar bien, ¿no? En el título que pusimos, recursos emocionales para la salud, podemos estar bien en medio de la crisis. Bueno, como bien decía Gustavo antes, y como ahora vamos a charlar un poquito, este es un tiempo de crisis distinto, y el tiempo de crisis es un tiempo donde, por circunstancias externas, internas, por lo que sea, nuestros recursos que no venían funcionando, que venían siendo suficientes, estábamos en una comodidad o situación conocida, mal que mal nos íbamos arreglando. Hoy las personas, ojo, también hay personas que estaban ya desestabilizadas por cuestiones, hoy esas personas están aún probablemente más desafiadas. Entonces vamos a ir hablando un poco de eso también. Pero la característica de los tiempos de crisis es que nuestros recursos que nos venían sirviendo, nuestras herramientas, ya no son suficientes, ¿no? Entonces, con el equipo de pastoral y con el equipo de capacitación de liderazgo quisimos brindar este servicio, este lugar de encuentro. Yo preparé, por supuesto, algo para compartirles, que ahora voy a empezar a contarles, pero mi idea también es ocupar la primera parte del encuentro con eso, como disparador y como algo de información que a ustedes les pueda servir, pero también queremos escucharlos, al que quiera compartir, por supuesto no es obligatorio, pero queremos saber, queremos conocer de todo esto que vamos a hablar, porque yo lo que voy a hablar va a ser en general, no a todos ustedes les están pasando todas estas cosas, quizás alguno de ustedes está muy feliz en esta cuarentena, dice, al fin tengo tiempo para descansar, nadie me molesta, no tengo que ir a ningún lado. Ojo, yo tengo pacientes que, una paciente justo el jueves me decía, yo estoy feliz con mi jardín, con mis cosas, no tengo que cumplir ningún horario, está fantástica, es una señora de 61 años, no tiene que cuidar ningún niño, claramente, no tiene que hacer tarea de la escuela con los hijos, por supuesto, está en una etapa de la vida donde con su marido, a lo sumo tiene alguna discusión, pero se llevan bien, está fantástica. Dice, ay, alargaron la cuarentena, qué bueno. Entonces, digamos, no a todos nos está pasando lo mismo con la cuarentena. Vamos a modificar eso, porque no estamos en cuarentena. Estamos en una situación de aislamiento físico preventivo. Cuarentena están los que están enfermos, ¿sí? Es distinto. También eso es importante, que usemos nuestras palabras para describir la situación en la que estamos de una manera adecuada. Porque no es lo mismo decir estoy encerrado que me quedo en casa, me cuido, tomo las oportunidades que tengo, ¿no? No es lo mismo hablar de una cosa que de otra. Entonces, bueno, vamos a ir viendo y quiero después escucharlos o leerlos en el chat. No sé quiénes ya tienen experiencia o no con esto, ustedes tienen en algún lado de la pantalla un lugarcito donde dice chat, ahí ustedes pueden escribir, y si no, cuando habilitamos a preguntas, ustedes pueden también en el dibujito del micrófono prenderlo para poder hacer su pregunta o su comentario. Entonces en ese momento vamos a ir charlando, conversando, a ver qué le pasa a cada uno, qué le pasa a su familia, con qué cosas están luchando o en qué cosas se están viendo desafiados en cada familia, porque después nuestra idea sería hacer cosas más específicas para cubrir necesidades más específicas, ¿sí? Si fuera necesario. Entonces esa es nuestra idea. Bien. Bueno, voy a compartir mi pantalla. A ver si, ven que esta es la primera vez que hago esto. Primero tengo que hacer
esto, creo. Y después tengo que compartir mi pantalla. Ah, no, esta. Bueno, ahí se supone que ustedes están viendo la presentación, ¿verdad? Háganme así con la cabeza. Bien, muy bien. Vamos a hablar un poco sobre los recursos emocionales para la salud. En primer lugar, me gustaría que empecemos a dar como una pequeña, breve definición de lo que es la pandemia, ¿no? Porque acá nosotros vamos a tener que trabajar o vamos a pensar en dos temas. Por un lado, el tema real de la pandemia en la que estamos todos metidos, todo el mundo, ¿no? Salvo alguna isla por ahí, que por ahí no les llegó el tema. Y por otro lado, el aislamiento preventivo. Algunas personas están más preocupadas por el tema de la enfermedad, del virus, y otras más desafiadas por el tema de quedarse en casa, ¿no? Entonces, pero empecemos por ver qué es una pandemia. ¿Sí? La pandemia es la afectación de una enfermedad de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. No es lo mismo que una epidemia tiene menos alcance, no es lo mismo que un brote, ¿sí? La pandemia es esto, llegó en los aviones, se distribuyó por todo el mundo y en todo el mundo existe esto. Es una situación externa que vamos a ver qué nos genera, ¿no? ¿Qué nos genera? A ver, sabemos que hay un virus, un enemigo, ¿sí? Hay un enemigo allá afuera, algo que nos amenaza. Dios nos dio un sistema, Dios nos hizo, nos diseñó con un sistema de emociones, de alerta, ¿sí? Todo el centro de comando está acá adentro, el cerebro. Que en la palabra no se habla de el cerebro, Señor, cuida mi cerebro, habla de cuida mi corazón, ¿no? Habla del corazón, como siempre lo explica Gustavo, como el centro del alma, de los pensamientos, de las emociones, que no es el órgano corazón, sino el órgano físico es el cerebro. Todo se está gobernando y ordenando desde nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro lo que hace cuando hay un enemigo, ya sea que lo percibamos como externo, como interno, ya sea que ese enemigo percibido sea real, sea imaginario, nos prende alarma y empieza, ahora que estamos hablando y escuchando todo sobre protocolos, ¿no? Se activa el protocolo de acá, de allá, etc. El cerebro activa protocolos, ¿no? Activa acciones que incluyen reacciones físicas, que incluyen reacciones emocionales, acciones, y vamos a ver qué es lo que está pasando. Por un lado, en nuestro alrededor tenemos gente hablando seriamente del COVID-19, ¿no? Tenemos los científicos, los infectólogos, bueno, puse seriamente, otra gente habla no seriamente, hay gente que habla sin saber, hay muchas noticias falsas, ¿no? Bueno, están los políticos hablando también, los políticos, como siempre sabemos, de un lado o del otro, todos dicen lo que les conviene, cada persona, cada medio, cada persona recorta un pedacito de la realidad que le conviene, por cualquier razón que sea, y habla de eso, ¿no? Tenemos noticias todos los días, a la mañana, el parte, a la noche, etcétera, etcétera, de cuántos hay, cuántas muertes en el mundo. Acá, ahora por lo menos empezaron a decir también cuántos recuperados y cuántas altas, porque al principio no decían cuántos recuperados había. Por lo menos ahora están incluyendo esa información también, que compensa un poco. Pero también tenemos personas muy preocupadas por lo que puede pasar económicamente en el país, la situación real de muchas personas que están muy, muy complicadas porque no tienen que comer, porque perdieron su fuente de trabajo, porque
bueno, esto si no lo estamos viviendo nosotros, seguramente conocemos a alguien o estamos en algún ministerio que conoce estas situaciones o simplemente leímos el diario, miramos, si miramos un poco por la ventana, vemos que todavía hay gente que vive en la calle, vemos que todavía hay gente que, ¿sí?, que tiene chicos para alimentar y que vivía de changas y ya no tiene esas posibilidades hoy, ¿no? Porque por más eh, que las políticas de Estado quieran cubrir las necesidades, bueno, están llegando a cubrir ciertas necesidades, pero probablemente no todas, ¿verdad? Por más que quisieran. Entonces, ¿qué nos genera esto? Empecemos por, quería poner que fueran apareciendo de a uno, no lo supe hacer, pero fíjense, el primer circulito es el que dice alarma. Como yo les decía, nuestro cerebro activa una alarma, nuestro sistema, ¿sí? Hay una alarma, esta alarma que es nuestra aliada. Cuando hay un peligro en el exterior, que nuestro cerebro nos avise que está pasando algo, tiene todo el sentido, porque cuando hay una alarma en el auto, en la casa o lo que sea, nos avisa, hay un peligro, nos invita a accionar, a hacer algo para enfrentar ese peligro y ponernos a salvo otra vez, ¿no? Esa es el miedo es bueno, ¿sí? Cuando está bien, bien calibrado, digamos. Cuando ese sistema está bien calibrado, el miedo es nuestra emoción aliada porque nos avisa que hay un peligro. Si sabemos que hay un peligro, podemos ejecutar las acciones para ponernos a salvo otra vez. Como el dolor. Nosotros no nos gusta sentir dolor, no nos gusta sentir miedo, pero cuando sentimos dolor, nuestro cuerpo es el que nos está avisando que nos tenemos que alejar de esa fuente de daño. Si no sintiéramos dolor, no nos daríamos cuenta nunca que hay algo que nos está dañando. Yo pondría la mano en el fuego y dejaría la mano en el fuego porque no siento dolor y la mano se me quemaría. No nos gusta sentir dolor, no nos gusta sentir miedo, no nos gusta sentir tristeza, no nos gusta muchas veces sentir enojo, ¿no? Son todos esos nombres feos de emociones que están medio demonizadas a veces también, incluso en muchos contextos de iglesia, no digo en la nuestra, pero en muchos contextos, se enseña mal, por ignorancia, con las mejores intenciones probablemente, que el miedo, la tristeza, el enojo, están en contra de lo que es la fe, ¿no? Si tengo miedo, si tengo que tener fe, ¿cómo voy a tener miedo, no? Pero, ¿cómo voy a estar triste? Que incluso hay una canción muy linda que dice, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Perfecto. Es verdad que él cuida de nosotros. Pero, y por ahí sí puedo estar triste, ¿no? Hay momentos donde la tristeza es la lucecita esa que se nos prende, donde, que nos avisa que algo está pasando, que perdimos algo, que una situación no es como quisiéramos, etc. Mientras nuestro tablero de emociones funciona equilibradamente, nos ayudan a detectar situaciones y a accionar para modificar nuestro entorno, para modificar nuestra conducta, para pedir lo que necesitamos, ¿no? Entonces, no son nuestros enemigos las emociones feas, entre comillas, ¿no? Tenemos que amigarnos con esas emociones también. Pero también, bueno, este miedo, que muchas veces, muchos de ustedes pueden tener miedos, otros por ahí no, nada que ver, no tienen miedo con respecto a este virus, a esta situación, pero pueden tener bronca, ¿no? Bronca, frustración, porque yo no quiero quedarme en mi casa, yo no lo elegí, yo no creo que esto sea para tanto, no sé, los pensamientos que fueran, o por qué está pasando esto, ¿no? Entonces, bueno, también ahí aparecen las teorías de quién tiene la culpa de todo esto, ¿no? Lo inventaron los chinos, lo inventó Estados Unidos, quién se comió los murciélagos, ¿no? Como que empezamos a buscar el culpable para atribuir la responsabilidad de esto y enojarnos con alguien, ¿no? Como resistiendo a esta situación. El tema es que si estas emociones, después como la ansiedad, la incertidumbre,
que son esas situaciones precisamente de no saber qué es lo que va a pasar, porque vamos con el día a día, con esto, ¿no? En lo que estamos viviendo, necesitamos saber que esto no sabemos, y a aceptar que no sabemos lo que va a pasar, ni cómo se va a desenvolver día a día, ni cuándo se va a terminar. Unos dicen a fin de año, otros dicen en la primavera, otros siguen con la fe de que sea el 10 de mayo. La realidad es que no sabemos exactamente, nadie sabe. Los que estamos todos aprendiendo, ¿sí? Lo que sí sabemos, que después vamos a ir hablando de esto, es otras cosas, que aún en medio de todo esto sabemos que Dios está en control, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. El tema con las emociones descalibradas, cuando estas emociones son las que gobiernan y las que copan todo el escenario, nos hacen tomar decisiones equivocadas, ¿no? Si nosotros tomamos decisiones desde el miedo, desde la bronca o la rabia, la ansiedad, entonces nuestro centro de comando, si se inunda con eso, empieza a funcionar mal, ¿sí? Empieza a tomar decisiones irracionales. Porque una cosa es reconocer, identificar y aceptar que estoy sintiendo miedo. Yo en estos días, en este mes y medio, en estos 2 meses, he sentido miedo. Para los que no saben, yo en 3 meses voy a dar a luz a mi segundo bebé, y en algunos momentos me ha surgido he sentido miedo. He sentido miedo porque escuchaba que el sistema de salud va a estar saturado, que los sanatorios los va a agarrar el gobierno para todo esto del COVID-19 y que va a estar todo tremendo, ¿no? Entonces, al escuchar ciertas cosas, la emoción que surgiera miedo, sí sigo teniendo incertidumbre, ¿no? Porque realmente, primero que no sé cuál va a ser el día en que va a querer nacer este bebé, y después hay ciertas situaciones en las que, bueno, no sé cómo va a ser, pero, bueno, puedo aprender a convivir con eso, y ahora vamos a ver cómo, las herramientas para poder manejar eso, ¿no? Entonces, si el miedo fuera lo que nos gobierna, empezamos a tomar decisiones que, no sé, puedo decir, bueno, voy a arreglar para tener mi bebé en casa. Una locura, ¿no? Ayer me contaban de un caso que una chica estaba en España cuando todo esto empezó, y aún con los aeropuertos cerrados, ella estaba a punto de armar su valija e irse al aeropuerto, porque entró en pánico. Entonces iba a ser algo totalmente irracional, aún sabiendo que los aeropuertos estaban cerrados. Una chica argentina iba a irse al aeropuerto, porque su cerebro estaba calculando mal, y ella iba a estar mucho más segura en su casa que yendo al aeropuerto, ¿no? Además que iba a tener que volverse porque no iba a encontrar ningún avión que la pudiera llevar a ningún lado. Bueno, entonces, por eso nosotros es importante que empecemos a aprender a gestionar todo esto, ¿no? Entonces, como decíamos antes, cada persona es diferente y cada persona va a tener una reacción diferente. ¿De qué va a depender? Y en esto pensemos, vayamos poniendo en nuestra mente, no solamente en nuestra propia vida, sino vamos a poner un foco, vamos a empezar a pensar en nosotros y en los que tenemos alrededor, ¿sí? Los voy a invitar desde ya a levantar, algunos quizás ya lo hicieron. Veo a alguien sacando una foto a la pantalla por ahí. Les vamos a mandar, este material se los vamos a mandar por PDF, ¿sí? En un archivo, así que relajen, disfruten, presten atención, y se los vamos a mandar cuando terminemos. Entonces, pensemos en nosotros, vamos con esta base de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Vamos a pensar en nosotros y en los que tenemos a nuestro alrededor. No pensemos solo en nosotros y no pensemos solo en los que tenemos alrededor, ¿sí? Va a depender de nuestra experiencia o de la experiencia de las personas con otros acontecimientos angustiantes anteriores. No es lo mismo si esto es lo primero que me pasó en la vida, como que si ya sufrí estas situaciones y no las resolví.
y todavía quedan ahí como heridas o como situaciones de crisis donde ya viví que no pude resolver, o situaciones de mucho miedo, situaciones de traumáticas, ¿no? Por ejemplo. No es lo mismo si yo ya sentí en un montón de veces que me estaba por morir, o tuve experiencias con la muerte y con enfermedades que fueron traumáticas, mías o de familiares, que sí, bueno, esto es lo primero, más o menos puedo, como no sé, ni me preocupo demasiado, ni, bueno, estoy atento. Va a depender de si tenemos apoyo de personas en nuestra vida o no. Hay personas que están viviendo solas y cuya red social es muy, muy limitada. Una de mis colegas están hablando de cómo las comunidades de fe en este tiempo son, y las prácticas religiosas o espirituales son de tanto sostén. En este tiempo de crisis, nosotros somos privilegiados al tener la comunidad de fe, al tenernos los unos a los otros. Pero hay gente, incluso dentro de nuestra iglesia, supongo, no es que estoy pensando en nadie en especial, que debe tener menos facilidad para el contacto y la relación con otros, ¿no? Puede ser alguno de ustedes que está escuchando, o puede ser alguna de las personas que no está con nosotros en esta mañana acá, ¿no? Pero personas que no tienen relaciones tan cercanas con personas, que si bien ahora nosotros estamos en aislamiento físico, no estamos en aislamiento social, y eso es importante. Tenemos que estar conectados por teléfono, por videollamada. Ahora tenemos esta tecnología para hacerlo, por llamada común, por teléfono, ¿no? Si tenemos apoyo de otras personas, vamos a reaccionar distinto. Nuestra salud física, obviamente, si estamos enfermos va a ser distinto de si estamos bien. Nuestra historia personal, familiar de salud mental, nuestra cultura, nuestra edad, no es lo mismo para un niño que para un adolescente que necesita estar en contacto con sus amigos en esta etapa de la vida. No es lo mismo para un niño de 6 meses que de 2 años que de 6. Cada persona en su etapa vital tiene diferentes necesidades y reacciones. Y por supuesto la capacidad de autorregularse emocionalmente. ¿Esto qué significa? Si yo tengo herramientas, que hoy vamos a hablar de estas, para ante un malestar poder ayudarme a mí misma a calmarme, entonces voy a estar mejor que si cuando me pasan cosas no sé qué hacer porque me desbordo, ¿sí? Entonces vamos a ir, y parte de la meta de hoy es que podamos ver esas estrategias, ¿no? Que ustedes pueden usar y pueden enseñar a los que tienen cerca. Como siempre, vamos a abordar todo lo que nos pasa desde una visión integral, ¿no? Somos espíritu, alma y cuerpo, no podemos dividirnos. Entonces, si no tenemos un equilibrio, ¿sí?, entre todas estas áreas, y no estamos prestando atención a alguna de estas áreas, vamos a dejar lugares débiles y lugares vulnerables. Y un principio clave para que vayamos pensando en todas estas cosas es activar y frenar, un equilibrio entre activar y frenar. Tenemos que poder estar activos, y ya vamos a ver de qué se trata, en este tiempo distinto, pero también frenarnos, frenar pensamientos, frenar actividad, frenar expectativas, ¿sí? Vamos a ir, cuando necesitamos frenar, pero también activar. Tampoco nos vamos a quedar en la cama tapados hasta que todo pase. Bien, como hablábamos de las emociones, yo supongo que si alguno se pierde, si alguno quiere decir algo, a mí me va a saltar algún comentario en el chat, o no sé, me van a avisar, o Jesús, vos avísame si alguien habla en el chat algo y tengo que frenar, ¿eh? Dale. Gracias. Bien. Entonces, como ya veníamos, como ya les dije más o menos, nuestras emociones, va a ser importante que nosotros, a ver cómo muevo esto. Va a ser importante en este tiempo que nosotros, o la primera capacidad que empecemos a desarrollar emocional, sea identificar qué estamos sintiendo. Miedo,
enojo, frustración, incertidumbre, nos sentimos solos. Estoy ansioso, estoy aburrida, estoy triste, ambivalente, no sé, a veces una cosa, a veces otra, o al mismo tiempo siento, a mí lo que me pasaba hace unas semanas era, al mismo tiempo que yo digo esto, como mi cerebro izquierdo racional y el cerebro que sabe, la parte del cerebro que sabe lo que es verdad, que sabe que Dios está en control, estaba tranquilo. Pero había otra parte de mi cerebro, otra Magalí adentro que, no, va a estar todo mal, va a estar todo mal. ¿Y quién me va a poder ayudar? ¿No? Como que estaban al mismo tiempo. Entonces, o me estoy volviendo loca y necesito medicación, o esto es normal. Y la verdad, lo mejor en ese momento fue lo que hice, fue orar, decir, bueno, Dios, tengo miedo, me está pasando esto. Yo sé teóricamente y yo sé racionalmente que vos estás en control y que va a estar todo bien, pero tengo miedo, ¿sí? Y fue lo más importante, para mí en ese momento fue súper importante porque en ese momento lo que hice fue darme permiso para sentir eso, darme permiso y llevárselo al Señor, ¿no? En un primer momento. Después también hablé con mi esposo, hablé con amigos, hablé con mi médico, digamos, una vez que puedo estar autorregulado, que no sería totalmente autorregulado, porque autorregulado significa yo sola. En ese momento yo estoy absolutamente segura que el Espíritu Santo me ayudó a regularme. Todas estas emociones son normales en este tiempo, me puedo dar permiso, puedo reconocerlo, entonces, si yo digo, bueno, no tengo que tener miedo, ese miedo aparece igual, solo que no le permito salir, no permito que eso esté sobre la mesa, y no le puedo dar solución. Pensemos, acuérdense, en mí y en el otro. Mi familia puede tener miedo, mis hijos pueden tener miedo. Los chicos, los niños lo pueden manifestar, las emociones, de formas diferentes a las que las manifestamos los adultos. Entonces el miedo, el enojo, el aburrimiento, la tristeza, estas emociones a veces en los niños se pueden ver, no como se ven en nosotros, sino en más berrinches, en más agresividad. No se tiran tristes en la cama, decir, uy, estoy triste, estoy aburrido. Porque necesitan descargar, entonces por ahí contestan más, están más rebeldes, entre comillas, o no quieren comer, o cambian hábitos de conducta, ¿sí? Entonces tenemos que estar atentos a también cómo son las emociones en los niños. Quizás podríamos hacer una charlita especial sobre el tema de los niños con los papás en este tiempo, estaría por ahí, bueno, estoy pensando ahora, bien específica, porque lo importante que los adultos tenemos que hacer con los niños, porque los niños no lo pueden hacer solos, es ayudarlos a explicar y a poner en palabras esto que les está pasando, ¿no? Entonces, si percibimos estos cambios en conductas, en ellos, hablar con ellos. ¿Será que tenés miedo? ¿Será que estás aburrido? Mamá a veces también, papá a veces también, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces, empezar a ayudarlos a procesar esas emociones, entenderlas. Y, bueno, ser tolerantes con nosotros mismos, con otros, tolerar. A mí me es difícil tolerar que no estoy en mi mejor momento y que se me está yendo de control la cosa. Pero cuando podemos tolerar, que no es simplemente, bueno, resignarnos y, bueno, me lo banco al otro, o ¿no? A mí mismo, sino entender, bueno, le tengo paciencia. Menos mal que tenemos al Espíritu Santo y el fruto del Espíritu, ¿no? Nosotros. Una de las estrategias, una de las conductas, quizás, que pueden ayudarnos es sonreír, ¿no? De hecho, si no tienen ganas de sonreír, pueden poner un lápiz, una virome así. Va arriba de la nariz el gozo. Sí, recién me saqué acá, porque me he acompañado el coso. ¿Alguien está hablando acá para la conferencia o se les abrió el micrófono y...? Bueno, puedo poner... Se parece que es el de Joseph Velasco, si alguien le puede avisar.
Ya lo silenciaron, gracias Nori. Todos los cambios que yo haga en el cuerpo van a afectar a mis emociones y a mi espíritu. Todo cambio que yo haga en mi espíritu va a afectar mi cuerpo y emociones. Todo cambio que yo haga en mis emociones va a afectar mi espíritu y mi cuerpo, ¿sí? Está todo relacionado. Entonces, si yo cambio mi cuerpo, a veces es la mejor forma de darle una señal a nuestro cerebro. Sonreír pone en acción un montón de músculos del rostro que le indica a mi cerebro que estamos en un buen tiempo, que hay algo positivo, ¿sí? Entonces, si no me sale sonreír porque realmente no lo puedo ver, lo positivo, ni puedo mentalizarme en nada positivo, lo que hago, a ustedes les va a parecer por ahí tonto, algunos, qué sé yo, no sé, pruébenlo, experimentenlo, si les funciona, fantástico, y si no, no sé, no les funcionará a ustedes, como dijimos, hay diferentes personas, diferentes reacciones, y diferentes recursos que le van a servir a cada uno. Entonces, si yo hago esto, ¿no? Ese movimiento va a activar los mismos músculos que se activan cuando yo sonrío, y no estoy sonriendo, ¿no? Entonces, eso lo pueden usar. Para ayudar a nuestras emociones, a identificarlas y empezar a expresarlas, una de las estrategias que pueden usar es escribir. Agarrar, sé que algunos están más acostumbrados que otros, probablemente, pero escribir, bueno, me siento así, me siento así, me siento así, a veces es simplemente eso, ¿no? Y empiezo a identificar y reconocer lo que me pasa. Y otra de las estrategias para ayudar a mi vida emocional es jugar, ¿sí? Jugar, tenga niños o no tenga niños. Creo que los adultos necesitamos recuperar el juego. Puedo jugar juegos de mesa, puedo jugar a, no sé, al dígalo con mímica, no sé con quién estoy, lo puedo hacer por Zoom, por WhatsApp, no sé, jugar. Si estoy solo en casa, puedo, bueno, ya tiene que ver con otras cosas, pero puedo mover el cuerpo, puedo hacer cosas divertidas, ¿sí? Y esto va a ayudar a nuestras emociones. Lo mismo tenemos que hacer con nuestros pensamientos, identificar qué estamos pensando. Los pensamientos a veces son menos visibles, lo que más notamos son las emociones, pero ahí nuestras emociones vienen de pensamientos, siempre. Entonces lo que tenemos que identificar, bueno, ¿qué estoy pensando? Si siento este miedo, si siento esta ansiedad, si siento este enojo, ¿qué estoy pensando? ¿Sí? Y tener en cuenta que no todo lo que pensamos, no todo lo que escuchamos, leemos o vemos es verdad. No todo pensamiento que se te viene a la cabeza es verdad. Entonces, cuestionarlos es el siguiente paso, ¿sí? Lo confrontamos con la realidad y elegimos la libertad que Dios nos dio y el poder que Dios nos dio en Él, es, porque la palabra lo dice, pongan su mente en las cosas de arriba, ¿no? Filipenses 4:8 empieza, bueno, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo verdadero, en esto pensar, ¿no? Después repasen ahí. Bueno, si nos dice, piensen en esto, quiere decir que algún tipo de poder de elección tenemos sobre las cosas que pensamos y en dónde ponemos nuestro foco. Muchos de nuestros pensamientos vienen en forma automática, de hecho al principio del día es cuando más nos inundan, ¿no? Y esto es importante, cómo empezamos el día. Si yo me propongo empezar el día con un pensamiento verdadero de la palabra, de la realidad, es muy distinto mi día en adelante. Si yo empiezo como, bueno, este es el día que hizo el Señor. Las misericordias de Dios son nuevas hoy. Es muy diferente a levantarme con el pensamiento de, uy, hoy qué va a pasar, hoy cuál será la próxima mala noticia que me va a venir, ¿no? Entonces podemos elegir, y esto intencionalmente, ejercitar a nuestra alma, a nuestra mente, a hacer esto, ¿sí? Necesitamos elegir la fuente y el momento de información. Esto ya seguramente lo escucharon, muchas de estas cosas quizás ya la escucharon, otras no, pero no estemos todo el día prendidos a la tele, a la radio, a escuchar lo que está pasando, a los grupos de WhatsApp que mandan noticias. Esto también Gustavo lo ha mencionado, no nos inundemos con información que además muchas veces no es certera, ¿sí? Elijamos de dónde y cuándo, que no sea al final del día, que no sea en la mañana temprano, un lugar en el medio del día para mirar, bueno, en qué anda la cosa y
como para actualizarnos un poco y ya está. Después ponemos nuestro foco en otra cosa. En esto tenemos que buscar perspectiva, ¿sí? Y ya vamos a hablar de esto también. Una estrategia importante puede ser comentar y compartir buenas noticias, porque estamos tan monotemáticos con las malas noticias y con que el aislamiento, que la cuarentena, que los muertos, que los infectados, que nos olvidamos de que no es lo único que está pasando en el mundo. Hay buenas noticias, por eso yo ponía lo de buscar perspectiva. Hay buenas noticias, hay menos contaminación, ¿sí? Hay encuentro en la familia, porque más encuentros, ¿sí? Es verdad, hay situaciones donde la cosa familiar está más complicada, donde hay situaciones violentas en las familias, aumentó la violencia, es verdad, pero en otros, y hay que prestar atención, no digo olvidarnos de lo malo que está pasando, ni no prestar atención o negarlo, no, hay que prestar atención, pero perspectiva significa ver todo el panorama. Hay muchas otras situaciones donde los hijos nunca veían a los padres y ahora están compartiendo tiempo, ¿sí? Donde seguramente hubo que hacer un ajuste, una transición, pero donde si las familias están aprovechando el tiempo, se están reconectando padres e hijos o matrimonios. Los que no eligen usar esto como oportunidad probablemente están peor que antes, pero los que están eligiendo usar este tiempo bien, probablemente estén creciendo y teniendo tiempos de calidad. Podemos hacer una lista de logros como estrategia intencional de, bueno, ¿dónde voy a poner en qué voy a pensar? ¿Voy a pensar en esto que está pasando terrible solamente? ¿O voy a aprovechar el tiempo para, bueno, a ver, ¿qué logré? ¿Qué hice? ¿No? ¿En qué voy a poner mi mente? Puedo escribir pensamientos, frases, versículos potenciadores, me los pego, porque tenemos que contrarrestar tanta inundación de otra información. Me los puedo pegar por la casa, ¿no? Versículos, cosas que me recuerden las verdades de la protección de Dios, del control de Dios, de los propósitos que Él tiene en este tiempo. Y cuando pensamos en nuestro cuerpo, necesitamos, así como necesitamos comer, tomar agua, y esto no lo tenemos tan claro muchas veces, necesitamos, es una necesidad para estar saludables, movernos, mover el cuerpo. Dios nos creó para estar en movimiento. Cuando nuestro cuerpo se mueve, hace ejercicio, se esfuerza, nuestro cuerpo, no les voy a explicar todo lo que sucede en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, pero libera hormonas de bienestar, serotonina, endorfinas, y se canalizan y se descargan las que son las hormonas del estrés. Estamos en una situación estresante, hay un peligro, es real, hay un peligro. Entonces nuestro cuerpo obviamente está, bueno, generando todo ese mecanismo de defensa ante el peligro. Algunos conocerán más, otros no tanto, pero aumenta el cortisol en nuestra sangre. Cuando aumenta el cortisol en nuestra sangre, nuestro sistema inmunológico, que es el que nos defiende de las enfermedades, lo que hace es apagarse, quedarse más débil. Por eso muchas enfermedades se dice que son por estrés. No, esto es por estrés. En realidad ninguna enfermedad es por estrés. Lo que el estrés produce es que aumente el cortisol, eso hace que nuestro sistema de defensas quede debilitado, entonces nos enfermamos más seguido o con más probabilidad, ¿sí? Entonces es muy importante que este desbalance interno no suceda. ¿Cómo hacemos eso? Como veníamos diciendo, cuidando nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestras emociones y también fundamentalmente nuestro cuerpo. Nos tenemos que mover. Algunos tenemos más lugar que otros, pero en cualquier lugar yo puedo ponerme a saltar, ¿sí? O a bailar en el lugar. ¿Tenés 1 metro cuadrado de lugar en tu departamento? 2 metros cuadrados. Podés ponerte a hacer, no sé, una gimnasia esa de saltar y tipo tijerita, no sé qué, o hacer abdominales, o correr rápido en el lugar, o saltar. Si no tenés ideas, levantá la mano, preguntanos, que
vamos a dar recursos para eso también, porque es fundamental. Puedo bailar, descargar físicamente, ¿sí? Necesitamos mover el cuerpo. Nuestro gran problema hoy en día en general, y no es ahora en la crisis, es siempre, es estar quietos en una oficina, en un trabajo sentados. Obviamente no todos, hay otros que tienen trabajo donde tienen que moverse más y probablemente estén mejor de salud en estas cosas, ¿no? Tenemos que hidratarnos, alimentarnos lo más saludablemente posible. Yo sé que a veces, no sé, a mí me pasa, no sé, yo confieso, una de las formas para sentirme bien es la comida. A mí me encanta comer chocolate, cosas dulces, y ahora con el embarazo ni les cuento. Entonces, por ahí es, bueno, pero estamos en este encierro y un gustito, ¿no? Y como algo, y cocino, tenemos tiempo para cocinar, ¿no? Para hacer cosas ricas. Y puede ser nuestra fuente de placer. El tema es que si nos estamos alimentando mal, después nuestro cuerpo nos va a pasar factura de eso, ¿no? Necesitamos descansar, aunque nos parezca que no estamos haciendo mucho en el día, porque no salimos, pero nos cansamos igual por todo este proceso de estrés que está sucediendo. Una de las estrategias que podemos usar es la respiración diafragmática profunda. La respiración, después ustedes pueden fijarse en internet, ejercicio de respiración diafragmática, es como parecida a la que usan los que cantan, ¿sí? Así que los que cantan la van a conocer, pero es inhalo por la nariz, lento, y en vez de llevar la respiración acá, en vez de inflar acá bien arriba, ¿no? Como que se infla todo acá arriba, llevo el aire bien a la panza, lento. Aguanto 4 segundos y la largo la respiración por la boca, lento, no soplo fuerte, ¿sí? Inhalo por la nariz, aguanto 4 segundos, largo. 4 segundos, vuelvo a inhalar, ¿sí? Esto va a ser los 5 minutos o todo lo que sea necesario. Mucha gente está experimentando problemas para dormir, así que por ahí a veces está bueno antes de dormir, 45 minutos antes de dormir, apagar pantallas, no leer más noticias de nada. Cuidado con lo que entra en nuestra mente en esa hora antes de dormir. Respirar, eso le ayuda a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo a entender que estamos en un lugar seguro, que podemos descansar. Nos decimos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esto no es el versito para los nenes para que se vayan a dormir. Esto es palabra profunda de parte de Dios que dice, podés descansar, yo te cuido. Entonces, si nosotros nos vamos a dormir con eso, y durante el día estamos con la palabra del Padre en nuestra mente, va a ser muy distinto nuestro estado mental, espiritual, físico. En lo social relacional, y esto es lo que yo les decía de nuestro foco, hagamos algo por alguien. Si yo tengo problemas, yo tengo situaciones que me ponen nerviosa, que tengo que resolver. Hoy le decía a Gustavo más temprano, bueno, además de todo el embarazo, tengo mi trabajo, que gracias a Dios estoy pudiendo trabajar. Tengo el otro bebé que está mamá, todo el día, lo amo, pero a veces me cansa y me satura, porque antes yo cuando me pasaba eso me iba a la casa de una amiga, me iba a la plaza, el niño estaba fantástico jugando por ahí y yo podía tomar unos mates. Ahora no, tengo que estar como mucho más pendiente. Entonces, yo tengo mis cosas, pero a ver si levanto mis ojos y miro qué necesita el otro que está viviendo conmigo o el otro que quizás está en otra casa, que quizás está en una situación más desfavorable, que quizás ni sé en qué situación porque hasta ahora ni me había puesto a mirar a mi alrededor. Pueden ser personas que conocemos o personas que Dios nos dé la oportunidad de conocer en este tiempo, en el barrio. Si vamos a hacer iglesias, si vamos a multiplicarnos, y si vamos a... Yo no sé, no creo que sea casualidad tampoco la visión que Dios dio para la iglesia este año, ¿no? Es un tiempo de multiplicación, y multiplicación, no sé, cuando Gustavo decía esto del 20 por 20, digo, ¿dónde se va a meter esta gente en el templo? Y por ahí no hay gente para meter en el templo, por ahí es la gente que nosotros vamos a
a ministrar y a servir desde nuestra casa, ¿no? Y en estas situaciones no nos queda otra, porque no nos podemos reunir en el templo, no la podemos invitar a la iglesia. Tenemos que ser iglesia ahí con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces esta es una oportunidad, pero tenemos que levantar nuestra mirada de nuestro problema, de mis emociones, de lo aburrida que estoy, de lo cansada que estoy, ¿no? Me miro a mí, resuelvo, trato de estar lo mejor posible yo, al mismo tiempo miro al otro. Valorar mi tiempo en familia. A veces yo, como les decía, me canso y digo, bueno, basta, me quiero ir un rato. Fantástico. Pero por otro lado, este tiempo es un regalo de Dios, porque en otro tiempo, no sé, mi esposo estaría, no sé, yendo a estudiar a Lanús, a la universidad, y 3 días por semana no nos veríamos nunca. Ahora está pudiendo hacer las materias a distancia, nos vemos un montón. Bueno, puedo elegir dónde pongo mi mirada. Necesito contactar con personas cercanas afectivamente, como les decía antes. Si es necesario, firmemos un acuerdo de paz con los que convivimos. Va a haber situaciones distintas a las que pasan cotidianamente, estamos más tiempo juntos, seamos pacientes, firmemos un acuerdo de paz, de hacernos la vida más fácil los unos a los otros, de colaborar, de saber que vamos a estar más cansados en un momento, menos cansados en otro, que uno va a tener estos momentos más difíciles en un momento o en otro, tengámonos paciencia. En cuanto a los niños, hablar y explicarles en idioma que ellos entiendan, quizás podemos hablar de esto más adelante específico, aprovechar para vincularse más. Bueno, y pasar tiempo con mascotas, lo puse acá en social y relacional porque son parte a veces de la familia, ¿no? Y en nuestro espíritu, bueno, no me voy a meter específicamente en esto porque creo que Gustavo está dando palabra y en los devocionales y en las reuniones donde está clara nuestra necesidad espiritual, ¿no? De leer la palabra, de orar comunitariamente como estamos haciendo, de forma familiar, individual. Ejercitar la gratitud, esto, bueno, no sabía dónde ponerlo, si en pensamientos o en espíritu, pero bueno, abarca todo. Si yo ejercito, cada día anoto 3 cosas por las que estoy agradecido, y me cuido de la queja, porque la queja parece, bueno, solamente me estoy descargando. No, la queja te aísla, eso sí te aísla de vos mismo, de tus proyectos, del propósito de Dios, te aísla de los demás. Entonces, si ejercito la gratitud, elijo dónde estoy poniendo mi foco, ¿no? Y reevaluar mis prioridades, ¿no? Que nos da, este tiempo nos da una oportunidad de ver, bueno, a ver, ¿a qué estaba dedicando mi tiempo? Y de repente ahora, ¿qué es lo verdaderamente importante, no? Estas crisis nos ayudan a ponernos en ese lugar. Y por último, cosas bien prácticas, necesitamos mantener una rutina, gente no, bueno, creo que ya nos dimos cuenta, al principio las primeras 2 semanas por ahí la gente no estaba tan consciente de esto, parecían, bueno, 2 semanas de vacaciones, de no viajar en colectivo, de no ir al trabajo, etcétera, pero no son vacaciones, la vida tiene que ser lo más normal posible, manteniendo el foco en diversas cosas y no en el monotema del coronavirus, ¿no? Mantengamos horarios de sueño. Con los adolescentes esto es más difícil porque muchos se están quedando un montón a la noche, se levantan tarde, más o menos el colegio les da una mini rutina, pero tengamos buenos hábitos de higiene. Hay que cortar los ciclos, noche y día, ¿no? Entonces te levantás y haces la rutina de la mañana como siempre. Si te bañas a la mañana, te bañas, te arreglas, te cambias, te sacas el pijama, te pones ropa que te guste ponerte, no siempre la misma cosa de entre casa. No te vas a poner los tacos de aguja que te pondrías para salir un día a la noche, pero te arreglás, ¿sí? Para el día, para las actividades. Necesitamos tiempo para nosotros mismos, para estar solos y solos con Dios. Entonces esto, el que vive solo no va a tener problema. El que vive con toda una familia va a tener que acordar. Disminuyamos la autoexigencia. Y soy la primera que confiesa que esto le cuesta, ¿sí? O que fue uno de mis desafíos, porque a veces pensamos, bueno, este tiempo, bueno, obviamente,
la casa se ensucia más, porque estamos más adentro de la casa, hacemos todo, probablemente cocinamos más, algunos en la casa, está todo en general más despatarrado. Si teníamos ayuda, los que teníamos ayuda, a veces ya no está más. Digamos, hay más cosas que resolver. Bajemos cambios. Entonces, lo mismo, bueno, hay mucha cosa de, bueno, aprovechemos este tiempo para hacer un montón de cosas y hacer cursos y aprender cosas, que está bueno, y es una de las cosas que yo quiero proponer, que el que puede, el que tiene el tiempo y el que esto le sería bueno, que lo haga. Pero la verdad es que si yo me pongo como meta, voy a aprender un nuevo idioma y yo me voy a frustrar porque no tengo el tiempo, ¿sí? En este tiempo de hacer esas cosas. No es el tiempo de hacer una dieta más exigente, no es el tiempo de que esté todo ordenado, no es el tiempo de que mis hijos, no sé, si tienen hijos en edad escolar, avancen en un montón. Sí que no nos quedemos, porque esto va a terminar y tenemos que estar bien cuando salgamos de este tiempo, pero tranqui. Y enfatizar en el autocuidado. Si yo me cuido con todas estas cosas, puedo cuidar a otros. Acuérdense de no sé, los que alguna vez viajaron en avión, cuando la azafata te dice, bueno, acá si se despresuriza el avión, tenés que ponerte la máscara de oxígeno, y si tenés personas que dependen de vos, niños o personas que necesitan tu ayuda, primero ponete vos la máscara de oxígeno y después ayuda a otros. ¿Sí? No te pongas a ayudar a otros si vos no tenés tu oxígeno. Tengamos nuestro oxígeno para poder estar bien para otros. Y elegimos en qué hacer foco. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Y qué puedo hacer hoy? Yo no sé qué va a pasar en 3 meses, ¿sí? Pero ¿qué puedo hacer hoy? Ok, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Y qué puedo hacer yo? Para estar yo bien, para que mi alrededor esté bien, para cuidar mi salud y la salud de aquellos que Dios me permite acompañar, ¿no? Puedo aprender algo nuevo, estudiar algo que me guste, puedo ordenar, limpiar, tirar, aprovechar para sacarme encima cosas que no necesito más en la casa. Tengo una lista de pendientes, aprovechar, escribirla, de vuelta, con este equilibrio entre hacer y descansar, ¿sí? No tenés que terminar todo lo que tenés pendiente, pero está bueno, nos va dando una sensación de haber usado bien el tiempo. Podés cocinar, podés aprender a cocinar saludable. Yo me vendría bien eso. Contacto con la naturaleza. Acá Esteban se puso a hacer la terraza, todas las macetas tienen unas plantitas hermosas. Grachu nos pasó algunas, al vecino con un palo de terraza a terraza nos pasó otras. Cada uno encuentra como alguna forma, necesitamos encontrar una forma de estar bien, ¿no? Lo que a cada uno le sirva, ¿no? Esta fue como una listita que armé de ideas así random para tirar algunos ejemplos, ¿no? Y esto es importante. Si veo que no puedo solo, o si veo que alguna persona de las que está a mi alrededor no puede sola, que lo está desbordando y que estas cosas que estamos hablando no le salen, porque también puede pasar, por todo lo que hablábamos al principio, hay personas que ya traen en su equipaje mucho dolor, mucho miedo, muchas cosas no resueltas, quizás no pueden poner en práctica todo eso, las tienen ahora las tienen en su lista de cosas que podrían hacer, pero no les sale, pidan ayuda de profesionales, hay herramientas específicas, hay cosas para trabajar, los psicólogos estamos trabajando online, se puede trabajar online, pidan ayuda. De esto salimos juntos, ¿no? Esto lo sabemos mucho, lo tenemos mucho más asimilado en la comunidad de fe, en la iglesia, que lo que lo tiene el mundo, ¿no? Pero bueno, no está de más recalcarlo. Necesitamos unos de otros. Y donde necesitamos recursos más específicos y donde nos damos cuenta, no es lo mismo que si yo le digo a alguien que no tiene ningún problema de salud, bueno, ponete a trotar un rato, que si le digo a alguien que está con un hueso quebrado. Esto es lo mismo. Emocionalmente a veces podemos tener huesos quebrados
Y entonces, por más que quiero hacer ejercicio, primero tengo que arreglar el hueso, ¿sí? Entonces después voy a poder hacer ejercicio. Si tengo un hueso quebrado, voy al profesional que me ayude a resolverlo, ¿no? Entonces, en todo esto tampoco nos pongamos la exigencia de que como ahora tengo la lista de todo lo que podría hacer, si sigo mal, entonces soy un fracaso porque no puedo estar bien. Considera que vos o el que tenés al lado puede estar lidiando con algo más profundo y que puede necesitar una ayuda más especializada. ¿Mm? Así que bueno, eso es lo que quería compartir como de disparador. Me llevó un poquito más de tiempo de lo que pensaba, pero era quizás alguna de las cosas les sirvan más a algunos que otras, o piensan en personas a las que podrían compartir esto.